Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego. Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego. Hola hermanos, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Espero y deseo que muy bien, caminando en fe y en confianza en el Señor. Qué alegría poder encontrarnos, aunque sea a través de este medio. Para mí es un gozo poder compartir con vosotros esto que vamos a compartir hoy. Cómo fomentar el sentido de pertenencia y la dimensión comunitaria en nuestros grupos. Esto es algo muy fundamental. No queremos que el grupo sea tan solo un encuentro semanal acotado en el tiempo, sino que sea un lugar de crecimiento, de fortalecimiento de nuestra fe, de crecimiento en comunión, en amor con los hermanos y un lugar de misión. Queremos que nuestro grupo tenga todas las dimensiones fundamentales para los que ha sido creado por el Espíritu Santo, lugar de comunión, lugar de misión, lugar de crecimiento para nuestras vidas. Queremos fomentar esa dimensión comunitaria y como servidores tenemos una gran responsabilidad, hermanos, porque en nuestras manos está que con la ayuda de Dios podamos hacer esto bien. Tenemos que fomentar ese sentido de pertenencia. ¿Para qué? ¿Para ser un grupo numeroso? ¿Para ser un grupo florido? ¿Para ser un grupo chulo? No. Tenemos que fomentar un fuerte sentido de pertenencia para que los hermanos encuentren ese camino donde puedan desarrollar su vida de fe y de fidelidad al Señor. El sentido de pertenencia se define como tener arraigo a algo que es importante. ¿Y por qué el grupo es importante? Porque en él somos amados, somos acogidos, somos valorados y porque a través de él podemos amar, podemos cooperar en esta preciosa obra de salvación de nuestro Señor, en este deseo que tiene el Señor de llegar a todos los corazones. Por eso es importante. Y si yo desarrollo estas dos dimensiones, la de dar y la de recibir, pues desde luego ese sentido de pertenencia crece. Ese sentido de que el grupo no es solamente unos hermanos que son ajenos a mi vida, sino que son unos hermanos preciosos, que son un regalo de Dios para mí y que yo también soy un regalo de Dios para ellos. Es importante promover esta reciprocidad, que no tengamos hermanos pasivos, que solo van allí a esperar a ver si les cae algo, ¿no? Sino que tengamos este sentido de reciprocidad, de crear lazos en las dos direcciones, de ayudarnos mutuamente a caminar y a ser firmes en el Señor. Porque ¿qué significa que soy amado? Significa que soy importante para otros. Significa que soy acogido por otros. Significa que se me quiere tal y como soy. No por lo que yo puedo ofrecer, no por mi valía, sino por mi persona, por ser tal y como soy. Y se me acepta incondicionalmente, con mis miserias, con mis riquezas, con mis averías, mis talentos, con mis heridas, con todo lo que yo soy, en toda su dimensión. Que aunque me equivoque, que aunque haga cosas mal, sé que mis hermanos me van a perdonar. Sé que no voy a ser juzgado. Sé que van a seguir confiando y contando conmigo. Y esto es algo muy importante,
porque hace que yo ya no tenga que dar una imagen, no tenga que parecer otra persona, no tenga solo que buscar agradar. Me puedo comportar tal y como soy, me puedo mostrar tal y como soy. Y sé que nadie va a traicionar esto, que nadie lo va a utilizar contra mí. Es importante que experimente, ¿no?, el hecho de que puedo pedir ayuda y puedo ser ayudado si en alguna ocasión lo necesito o si lo necesito cotidianamente. Sé que mis hermanos se van a volcar conmigo, sé que van a hacer todo lo mejor y todo lo que esté en su mano para poder ayudarme. Sé que me van a ayudar a crecer humana y espiritualmente, a ser mejor persona, a ser mejor hijo de Dios. Esto significa ser amado. Esto significa sentir que el grupo es algo muy importante en mi vida. Pero también es necesario que yo pueda amar, que yo pueda desarrollarme, que yo pueda ser útil a los demás, porque también los otros son algo muy importante para mí, porque yo también los quiero acoger tal y como son, no por lo que me ofrecen, sino porque son personas preciosas, regalo precioso del Señor, algo que el Señor ha puesto en mi camino y en mi vida. Y sé que puedo ser útil para ellos, servirles, entregarme a ellos, dar lo mejor de mí. Es muy importante que nuestros hermanos sientan que tienen algo que decir y algo que aportar. Y esto es tarea nuestra, hermanos. Es tarea fundamental de los servidores, pero no solo de los servidores. Tenemos que corresponsabilizarnos todos con la marcha del grupo, con la vida de los hermanos. ¿Qué podemos hacer como servidores para fomentar esto? Lo primero y fundamental, demostrar interés personal. El servidor tiene que acoger cálidamente a todos los hermanos, tiene que interesarse por sus vidas, tiene que generar lazos de confianza y de afecto con cada hermano. Esto lo veíamos, nos lo decía Marisa en el anterior vídeo, ¿no? Esa dimensión del servidor como pastor, que cuida, que protege, que ama, que se entrega, que se da. También es importante que el servidor genere ese compromiso también en todos los hermanos hacia cada hermano. O sea, no es solo una tarea exclusiva de los servidores, que creemos esos lazos, que creemos esa comunión, que creemos esos afectos, esos lazos de afecto con los hermanos. Todo el grupo se tiene que sentir copartícipe y corresponsable en esta dimensión de cuidarnos. Es importante también que fomentemos la presencia de los hermanos en el grupo. A veces hay hermanos que tienen unas determinadas circunstancias que les hace difícil, ¿no?, asistir a las reuniones periódicas, a las reuniones semanales, a los retiros. Por eso es importante que el servidor conozca todas estas circunstancias y en la medida de sus posibilidades y en la medida de las posibilidades de todos, ¿no?, pues fomente que el hermano acuda regularmente al grupo. La continuidad es esencial. Si un hermano va de Pascuas a Ramos, pues es muy difícil que enganche y que cree esos lazos de afecto y de comunión. También es muy importante que fomentemos la presencia de los hermanos no solo en las actividades del grupo, sino también en las actividades que pueda organizar la diocesana, la regional, la nacional. Tenemos que ayudar a los hermanos que se sientan parte de algo mucho más grande, no solo las fronteras pequeñas de cada grupo, sino que somos parte de un movimiento precioso que es la renovación carismática que Dios nos ha regalado para nuestro crecimiento y nuestra felicidad, y que también recibimos cosas muy buenas de fuera, ¿no? No solo dentro recibimos cosas, sino también fuera, pues hay hermanos que pueden aportarnos cosas muy importantes. Es muy necesario promover actividades de encuentro, donde se puedan precisamente crear esos lazos de comunión. No basta solo con 1 hora y media, un par de horas a la semana. Tenemos que también tener un poco la creatividad y la imaginación para generar encuentros sencillos, donde podamos compartir,
donde podamos charlar tranquilamente con los hermanos, a veces algo tan sencillo como tomarnos algo juntos, dar un paseo juntos, celebrar un cumpleaños, es decir, pues todo lo que Dios pueda poner en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿no? Pero que hagan que el hermano sienta más el grupo como una verdadera comunidad, ¿no? No solo ese encuentro que es muy importante, que es fundamental, ¿no? El encuentro de la oración comunitaria, sino otros espacios de encuentro. Tenemos que tener en cuenta las aportaciones y las opiniones del hermano. Para que el hermano se sienta parte de algo, también tiene que sentir que está aportando y que se considera lo que él opina y que se considera lo que él piensa. Es muy importante desarrollar también esa faceta, ¿no? de crear espacios donde los hermanos puedan expresarse, puedan hablar, puedan consultarnos. Tenemos que estar disponibles para ellos, ¿no? para desarrollar todo esto. También es muy importante que en todo momento se respete al hermano y se fomente en todos los niveles que ese respeto sea continuo y permanente, ¿no? Evitemos el chismorreo, evitemos el juicio, evitemos hablar mal de nadie y no permitir, ¿no? que nadie hable mal de nadie, porque esto es muy importante. Si no tenemos un respeto profundo, ¿no? por la vida del hermano y por sus circunstancias, difícilmente va a sentirse perteneciente a algo, ¿no? Esto al fin y al cabo es como una familia, ¿no? Nos conocemos, sabemos de nuestras miserias, sabemos de nuestras grandezas, nos amamos tal y como somos y por encima de todo nos respetamos y nos acogemos. Es muy importante crear este sentido de familia. Presume de tu grupo. Yo muchas veces lo digo. Si el grupo es algo precioso, el grupo es un regalo precioso para nuestras vidas, presumamos de él, presumamos de los hermanos, de lo importantes que son los hermanos, del regalo que Dios nos ha hecho a través de su presencia en nuestras vidas. Y por último, no integremos a los hermanos en todas las dinámicas del grupo, en las preparaciones de encuentros, en los servicios, en los ministerios, que el hermano encuentre esos cauces, ¿no? para desarrollarse, para dar lo mejor de sí, para sentir que es útil a los demás. Esto es, en definitiva, crear una gran familia, porque cuanto más familia seamos, cuanto más nos sintamos vinculados unos a otros, estoy convencido que los hermanos se van a sentir más integrados, que cada uno de nosotros se va a sentir más integrado y va a dar una verdadera importancia y relevancia a la vida del grupo. Siempre me llamó mucho la atención el poder ver en la palabra de Dios, en los Hechos de los Apóstoles, que tras la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, lo primero que nos relata la palabra es la creación de esas primeras comunidades cristianas y la vida de esas comunidades, su dinámica, todo lo que empezó tras la llegada del Espíritu Santo. Nunca me ha extrañado porque considero bastante lógico, ¿no? que ese espíritu que renueva nuestras vidas, que renueva nuestros corazones, que quita nuestros corazones de piedra y los convierte en corazones de carne, pues también empuja, ¿no? al encuentro del hermano, empuja a compartir toda nuestra vida a partir de ese momento con el hermano. Es el hermano el que va a sostenerme, es el hermano el que va a ayudarme, y todos juntos vamos a crear esa preciosa comunidad que no solo nos ayuda a fundamentar nuestra vida espiritual y a crecer en ella, sino también a darnos a otros. Porque nunca olvidemos que hemos recibido muchas cosas de Dios, muchas gracias, hemos recibido dones gratuitos y Dios nos invita a compartir
con esa misma gratuidad estos dones con otros hermanos que a lo mejor hoy en día están alejados de Él. Si recordáis, en la pasada Asamblea Nacional, en la última que hicimos, se nos invitaba a ensanchar la tienda. Todos entendimos que era un mensaje claro del Espíritu a abrir nuestros grupos, a tratar de llegar a más gente que sufre, que padece, que está alejada de Cristo, o que vive una vida con una cierta tibieza, pero que realmente no es alimentada, ¿no?, por esa gracia preciosa del Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra de Isaías, que inspiraba ensancha la tienda, nos habla a continuación, y cito textualmente, a alargar las cuerdas y reforzar las estacas para extendernos a la derecha y a la izquierda. Me parece importante resaltar esto: alargar las cuerdas, reforzar las estacas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está invitando a que volvamos a lo básico, a lo primordial del grupo de oración, que tal y como yo lo veo son dos cosas muy claras. Una poderosa oración comunitaria de alabanza que ponga a Dios en medio de la comunidad, al único que es grande, que es fiel, que es poderoso, que es misericordioso. Y por otro lado, un fuerte sentido de comunión humana y espiritual. Esto es lo básico, esto es lo que tenemos ahora que reforzar. Reforzar esas estacas es volver a esa unidad de corazón y de espíritu en el Señor. Desde ahí y solo desde ahí encontraremos el impulso, el entusiasmo y la pasión para extendernos a la derecha y a la izquierda, no dejando a nadie al margen de esta preciosa salvación que nos ofrece Jesús. Pues bien, como servidores, ¿qué trabajo concreto tenemos que hacer? Está claro: crecer en comunión. Crecer en comunión humana y espiritual. En la medida que los hermanos sientan el grupo como una familia, con sus responsabilidades y con sus gracias, también en esa medida el grupo se convierte en una experiencia, aun si cabe, más gozosa de la vida de Dios en medio de los hombres. Imaginaros un trabajo cualquiera, un trabajo en el mundo, ¿no?, un trabajo, nuestra vida laboral. Tú no vas con la misma ilusión o con la misma motivación solo a desempeñar tu tarea si no existe ningún vínculo especial, ¿no?, con las personas, con tus compañeros de trabajo. Si no hay ese espíritu de equipo, tú vas bastante más desmotivado. Sin embargo, cuando tú has establecido vínculos, lazos con las personas, cuando las vidas de esos compañeros ya no son tan distantes, ¿no?, sino que ya conoces algo de sus vidas, incluso a veces te animas con ellos, compartís problemas, compartimos circunstancias de cada día, evidentemente tú a trabajar vas mucho más motivado, ¿no?, porque tienes ganas también de encontrarte con la gente, que es gente que está luchando contigo para sacar algo adelante cada día, ¿no? Pues de igual manera el grupo, tú no tienes la motivación si las personas que van a compartir contigo esta preciosa experiencia de Dios son personas ajenas a ti, que no conoces mucho de sus vidas, que sin embargo, si vas y realmente estableces esos vínculos, esa fraternidad que hace que la persona ya sea importante para ti y tú seas importante para las demás personas. Cuando tú ves a los otros como un regalo de Dios para tu vida, evidentemente tú vas con mucha más ilusión a darte, a dar lo mejor de ti, a esperar lo mejor de los demás también. Tú vas con una motivación adicional. Por eso es tan importante
en que creemos esos vínculos, esos lazos de fraternidad con nuestros hermanos. Dice las conclusiones de Aparecida, ¿no? El párrafo 110 nos dice: ante el individualismo, Jesús convoca a vivir y caminar juntos. La vida cristiana solo se profundiza y se desarrolla en la comunión fraterna. Podríamos poner otros muchos más ejemplos, pero sin ir más lejos, en la palabra, en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 6, se nos dice: este es el mandamiento como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. Como lo habéis oído desde el comienzo, es decir, el mandamiento que nunca pasa, el mandamiento que hace que las comunidades tengan verdadera vida en Dios. Vivid en el amor, vivid en la fraternidad. Por eso es fundamental la comunidad. Sin la comunidad, sin una comunidad fuerte, no hay pasión por Dios y por el reino. Si no nos sostenemos en una intensa comunión, no disfrutaremos de todas las gracias que nos llegan a través de la comunidad. La comunidad nos enseña, la comunidad nos exhorta, nos alienta, nos corrige, nos consuela, nos refresca y nos acompaña. No es casual que si miramos alrededor y vemos grupos bollantes, de los que tenemos testimonio de una vida fuerte, de una evangelización, de una vida intensa en Dios, son grupos que han desarrollado este sentido comunitario. Son grupos que han establecido lazos profundos de hermandad. Son grupos donde la comunidad realmente levanta, empuja, motiva y fortalece a los hermanos. Cuando se nos nubla la visión, cuando no tenemos fuerzas, cuando estamos a lo mejor desilusionados o un poco abatidos, es la comunidad el faro que nos alumbra la presencia de Dios. La pasión por Dios nos conduce al corazón del hermano, y el amor del hermano nos recuerda que el reino de Dios está en medio de nosotros. Pues bien, me diréis, ¿y qué tenemos que hacer para crecer en esta comunión? Marisa ya lo comentaba en el anterior vídeo. Un desarrollo muy importante de los grupos es estos grupos de crecimiento o de profundización, estos pequeños núcleos donde seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, de la vida de Dios, de los hermanos. Es necesario alentar estos núcleos, porque a través de ellos el Señor se va a hacer más fuerte en nuestras vidas. A partir de ellos vamos a crecer en fe, en confianza y en fidelidad a Dios. A partir de ellos vamos a contagiarnos ese deseo profundo de amarle a Él, de profundizar en Él, de caminar en Él y de servirle a Él. Fijaros que Pentecostés no les pilló a los apóstoles perdiendo el tiempo, o abandonados o alejados. Ellos permanecían unidos en la oración, permanecían unidos. Este permanecer unidos y permanecer en oración es lo que propició la llegada del Espíritu Santo. Gracias a esa llegada del Espíritu Santo se pusieron en salida, se pusieron entusiasmados a proclamar a todos los hombres la salvación de Dios, la gracia de Dios para toda la humanidad. Y otro aspecto fundamental, y lo hemos tratado antes también,
es concienciar a los hermanos de implicarnos todos en la atención y en el cuidado de los demás. Repito y reitero, esto no es solo una tarea exclusiva de los servidores. Todos tenemos que concienciarnos, todos tenemos que salir un poco de nosotros mismos para ir al encuentro del otro. Todos tenemos que dejar, de alguna manera, de mirarnos tanto a nosotros mismos para encontrarnos con ese regalo, con esa perla preciosa, con ese tesoro precioso que es el hermano para nosotros. Me llama la atención que a veces da la impresión que cada vez somos más piadosos, pero al mismo tiempo también menos generosos. Al final muchas veces nos quedamos ahí en una piedad que a priori no está mal, pero si no nos conduce al otro, si no rompe nuestro corazón de piedra, si no nos transforma los corazones en corazones de carne, pues es una piedad un poco farisaica, es decir, que se queda en la superficie, que está más en el Señor, Señor, que en cumplir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, que hagamos su reino presente en medio de nosotros por el amor que nos tenemos. Esa es la verdadera piedad, esa es la verdadera piedad que Dios espera, lo que a Dios verdaderamente le agrada. En un mundo que nos invita cada vez más al egoísmo, a buscarnos a nosotros, a que cada cual se resuelva sus problemas, en ese mundo tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que decir, no es la vida que nos va a hacer felices. La vida que nos va a hacer felices es una vida de entrega y de servicio y de dar lo mejor de nosotros a los demás. Esa es la verdadera vida. Esa es la vida abundante de la que Jesús nos hablaba. La vida abundante es darnos y entregarnos. Ahí es donde nos llama el Señor a cada uno de nosotros, a no pensar tanto en nuestro interés, en nuestra comodidad, en nuestros problemas, a salir de este ombliguismo, de este mirarnos tanto a nosotros mismos. Entreguemos a los demás nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra sonrisa, nuestra escucha, nuestras palabras de ánimo, nuestro consuelo, nuestras capacidades, todos los carismas que el Espíritu Santo nos ha querido regalar. Es fundamental, como nos recuerda San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que en nosotros broten para los demás los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esos sentimientos de amor incondicional, esos sentimientos de amor abnegado, ese entregarse permanentemente y continuamente, sin esperar nada para nosotros, solo porque verdaderamente Jesús está moviendo nuestros corazones. El mismo San Pablo lo pone blanco sobre negro para que no tengamos ninguna duda. En Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense mutuamente siempre que alguno tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Aquí quiero dejarlo. Revístanse del amor. Perdónense. Hagamos con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Él, a pesar de nuestra pobreza y de nuestra miseria, nunca deja de perdonarnos.
nunca deja de amarnos. Seamos nosotros así igual con nuestros hermanos. Esta es la vida preciosa y abundante a la que Dios nos llama. Hagamos nuestra vida luminosa, hagamos nuestra vida un reto cotidiano, pero un reto ilusionante. Esta es la esperanza a la que estamos llamados, a hacer el reino de Dios presente en la tierra. Y la única manera, y la mejor manera, y la manera más clara, es amando y entregándonos por los demás. Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego. Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego.